Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy quiero opinar sobre Venezuela porque lo más que podemos hacer los que no somos venezolanos, pues es opinar, pero opinar con fundamento. Estados Unidos quiere robarle sus recursos a Venezuela. Para ello tiene que quitar a Nicolás Maduro, que defiende los recursos naturales de Venezuela, así como lo hizo Hugo Chávez en su tiempo. Si bien es cierto que Venezuela tiene negociaciones con Estados Unidos, le vende petróleo, le vende, pero no permite el saqueo. Estados Unidos, para robarse los recursos de Venezuela, necesita quitar a Nicolás Maduro de la presidencia y poner a un presidente que sea un títere de Estados Unidos, que permita el saqueo. Para ello, Estados Unidos ha promovido en Venezuela pues lo acostumbrado, una sanción económica. Le prohíbe a países como Brasil, Argentina y otros muchos que tengan cualquier negociación con Venezuela. Además, congela las cuentas. Estados Unidos tiene congeladas las cuentas de Venezuela en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Central o Banco Mundial. Con ello ha creado una crisis económica en Venezuela, un desabasto de alimentos y de medicamentos. Y al congelar las cuentas de Venezuela le impide al pueblo venezolano, a Nicolás Maduro, que haga frente con el dinero que tengan a la crisis. Realmente, si usted va a Venezuela va a encontrar una crisis económica, pero esa crisis económica está promovida por Estados Unidos. Estados Unidos es el culpable. Algunas personas que, aunque tienen poca inteligencia, pero la tienen, le ayudan a Estados Unidos con su campaña de odio contra Maduro. Y entre todos ellos lo acusan de dictador, de terrorista, de narcotraficante, que desayuna y come niños. Lo culpan por el desabasto. Estados Unidos patrocina grupos golpistas liderados por un monigote que se autoproclama presidente sin haber ganado las elecciones. Pues bien, todo apunta a que en Venezuela habrá una guerra. En el año de 1942 le preguntaron al filósofo y escritor Jean-Paul Valéry su definición de la guerra. Y él dijo lo siguiente: para mí la guerra es una masacre entre gente que no se conoce para beneficio de gente que sí se conoce, pero que no se masacra. Sería formidable ponerle unos guantes de box a Juan Guaidó, a Nicolás Maduro, a Vladimir Padrino, al pato Donald Trump y encerrarlos en un cuarto para que se rompan la madre solitos. El que salga victorioso de ese cuarto, que se quede en la presidencia de Venezuela, pero que dejen de estar jodiendo al pueblo venezolano. Aunque una forma sería el diálogo, el consenso entre las partes involucradas. Ese consenso tendría que llevar a la conclusión de que hay que repetir las elecciones. Pero Juan Guaidó no quiere diálogo porque sabe que perdería las elecciones, tiene miedo a ser derrotado. Él quiere ser presidente, aunque cueste sangre de gente inocente, en el país que dice que ama, Venezuela. Hay una cita programada para el 7 de febrero en Montevideo, Uruguay, donde a propuesta de los gobiernos de México y Uruguay, ¿va a participar usted en esta mesa? No. Quizá Maduro tampoco quiera repetir las elecciones, porque en las elecciones del 20 de mayo él ya ganó y no está dispuesto a cumplirle sus antojos a un niño baboso, o sea, Juan Guaidó, ni quiere darle gusto a una pandilla de presidentes cobardes que solo muestran sumisión y miedo a Estados Unidos. Estados Unidos, para quitar y poner presidentes a su servicio político y comercial, ha matado a más de 20 millones de militares y civiles en todo el mundo, además de destruir ciudades, y después les cobra por reconstruir lo que destruyó. Ha intervenido e invadido militarmente desde 1945 a más de 170 países. Sí, escuchó usted bien, ha invadido militarmente a más de 170 países. Algunos como Nicaragua, Argentina, Chile, Haití, Hawái, Corea, Puerto Rico, Cuba, Turquía, Somalia, México, Arabia, Albania, Macedonia, Mali, Níger, Panamá, Irak, Afganistán, Sudán, Yugoslavia, Tanzania, Kenia, Libia y Siria, entre muchos otros más. Todos sabemos las malas prácticas de Estados Unidos y algunos se han atrevido a decírselo en su cara. Veamos este video. Creo que Obama no ha llegado. Recibió el Premio Nobel de la Paz casi el mismo día que mandaba 30.000 soldados más a matar inocentes en Afganistán.
Y viene ahora a presentarse aquí con el Premio Nobel de la Paz, el presidente de los Estados Unidos. ¿Hasta cuándo, nos preguntamos desde Venezuela, vamos a permitir conflictos armados que masacran a millones de seres humanos inocentes con el fin de apropiarse los poderosos de los recursos de otros pueblos? No más bases militares imperiales, ni golpes de Estado. Hace una semana, cual emperador mundial, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, usó esta tribuna, construida para la paz, para anunciar guerras, destrucción total de Estados miembros. Donald Trump fundamentó sus ataques sobre los valores de la paz y la prosperidad. Nuestro pueblo ha sido amenazado directamente por el presidente de Estados Unidos con el uso de la fuerza militar. Si algún país no merece pertenecer al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, es precisamente Estados Unidos de América. Se trata del principal violador de derechos humanos, no solo en su territorio, sino en todo el mundo. Guerras injustificadas, bombardeos a la población civil. Es el único país que se ha atrevido a utilizar armas nucleares contra otro pueblo. Lideró la invasión de Irak en 2003 bajo el argumento de la búsqueda de armas de destrucción masiva, que jamás encontraron, utilizando para ello la fuerza militar sin compasión. Guerras inducidas y sangrientas, como las prefabricadas contra Siria y Libia, solo dejan desolación. Hermanas y hermanos, en los últimos meses, Estados Unidos ha demostrado nuevamente su desprecio al derecho internacional. Cada vez que Estados Unidos invade países, lanza misiles o financia cambios de régimen. Lo hace acompañado de una campaña de propaganda que reitera que es a nombre de la justicia, la libertad, la democracia, los derechos humanos o por razones humanitarias. Quiero decirles, a Estados Unidos no le interesa la democracia. Si así fuera, no habrían financiado golpes de Estado y apoyado a dictadores. No amenazaría con intervenciones militares a gobiernos democráticamente electos, como lo hace contra Venezuela. No le interesan los derechos humanos ni la justicia. Si así fuera, firmarían los convenios internacionales de protección de los derechos humanos. No promovería el uso de la tortura y no separarían a niños migrantes de sus familias ni los pondrían en jaulas. Ese desprecio está motivado por su afán, por el control geopolítico y la apropiación de los recursos naturales. Tomemos como ejemplo Irán. Estados Unidos financió, organizó y ejecutó un golpe de Estado en contra de un gobierno democráticamente electo, que en ejercicio de su soberanía nacionalizó su petróleo de manos de una empresa anglo-estadounidense. Después, por varias décadas, apoyaron un gobierno autoritario que permitía que las ganancias del petróleo beneficien a empresas transnacionales. Ahora que Irán ha retomado el control de sus recursos, es nuevamente víctima del asedio estadounidense. Aunque otros quieran tapar el sol con un solo dedo, defendiendo a Estados Unidos porque les conviene. Ha sido calificado usted como un títere del imperio. ¿Qué responde a estas acusaciones? Durante años acusaron a los Estados Unidos de tantas cosas. Entonces, ¿usted niega ser manejado por el gobierno estadounidense o que detrás de usted estén las presiones del presidente Donald Trump? Perdón por la especie de sonrisa, pero durante años acusaron a los Estados Unidos de tantas cosas. Juan Guaidó es un incitador a la violencia, es un traidor a la patria venezolana y como tal debe pagar sus delitos. Debería ser juzgado por el pueblo venezolano. Aunque realmente Juan Guaidó no es el problema. Pudo haber sido otro. El problema es Estados Unidos y sus esbirros, pero el títere Juan Guaidó debe pagar sus delitos. El máximo instrumento de la democracia se manifiesta en las urnas. Los diálogos y debates entre candidatos son parte de las campañas para ganar una elección, pero esto no se trata de democracia. Se trata de que Estados Unidos quiere arrebatarle a toda costa sus recursos naturales a Venezuela. El pueblo de Brasil, de Ecuador, de Argentina, entre muchos otros, se lamentan de la ausencia de un gobierno que respetó sus derechos humanos, que trabajó para el pueblo y protegió los recursos naturales para beneficiar a sus pueblos, como lo hizo Lula da Silva en Brasil, que sacó de la pobreza a 38 millones de brasileños y cuando lo metieron preso con mentiras, su pueblo no lo defendió. Veamos este video. A mi querido amigo Silvio Rodríguez. Muchas gracias por invitarme. Y con toda flexibilidad, ¿no? Tu opinión, tu visión de ellos. ¿Qué piensas tú? Lula da Silva. No, y una persona que durante décadas se paraba casi todos los días delante del pueblo a explicar las cosas. Es tremendo lo que le están haciendo a Lula.
De lo único que es culpable Lula es de haber sacado de la miseria a millones de 38 millones de brasileños. brasileños. Pero aquí te voy a decir algo duro. ¿Dónde están defendiendo a Lula? ¿Dónde estuvieron para defender a Es Dilma? terrible. El problema es que evidentemente no solo basta con sacar de la miseria a la gente, hay que explicarles por qué. Hay que crearles conciencia de lo que se está haciendo por ellos y por qué, y de lo necesario de que ellos se comprometan con las ideas. Si no ocurre esto. Lo mismo pasó con Rafael Correa en el Ecuador y con Cristina Kirchner en Argentina. El pueblo no defendió a sus líderes. Si hoy el pueblo venezolano no defiende a su presidente electo, se va a arrepentir. Así como los mexicanos nos vamos a arrepentir si en algún momento dado no tenemos la capacidad para proteger a nuestro presidente, nos vamos a arrepentir también. Defender a Andrés Manuel, a nuestro presidente, es defendernos a nosotros mismos. Gracias por escucharme.